Destino y caos. Dos palabras que tienden a significar cosas distintas, pero que, si lo pensamos bien, pueden llegar a ser lo mismo. Mientras el destino está escrito y a medida que avanza, genera que conozcas personas nuevas, experiencias nunca antes hechas, nuevos miedos, nuevos gustos, nuevos puntos de vista, cosas que te hacen crecer en cuanto avanza el tiempo, cosas que te hacen decir, así estaba predicho. El caos. El caos hace que te sientas en alerta máxima, una simple palabra que puede causar miedo, una palabra que hace grandes cambios, una palabra que puede significar muchas cosas. El caos de un nuevo comienzo, el caos de enfrentar nuevas cosas, el caos de haber tomado la decisión de enfrentarte a tu jefe, el caos del amor. El destino y el caos podrían fácilmente ser lo mismo. Dos entes que, quieras o no, tienen cosas preparadas para tu día a día. Dos cosas que generan un enorme cambio en todo lo que conoces. Dos palabras que, como sea que estén siendo utilizadas, pueden causarte felicidad o miedo. Tal vez el destino, algunas veces, puede ser maravilloso, pero es cruel. Tal vez el caos desequilibra tu vida, pero es justo. Destino o caos. Dos palabras que definen a la perfección la mente de las personas desequilibradas. Personas que no saben lo que hacen o no son dueñas de sus acciones. Personas que hacen actos sin medir consecuencias. Personas que creen que hacen el bien, pero, realmente, solo generan un enorme desequilibrio en el cosmos. Tal vez el destino ya lo tenía escrito de ese modo, o tal vez el caos ya había predicho lo que sucedería después. Y lo que ocurre con esto es que nunca sabemos quién es la persona que encenderá la mecha de la destrucción. No sabemos quién causará el desastre. No sabemos quién ayudará a que el fuego se propague, inconscientemente, o tal vez en sus 5 sentidos. No lo sabemos. Ya todo estaba escrito para aquella niña. Todo estaba escrito para aquel niño. Todo estaba llenándose de caos para aquella madre. Una mujer que, sin pensarlo, estaba generando un enorme problema al hacer lo que hacía, al querer llevar a sus hijos, al querer llegar a su perdón. Pero el perdón no es tan sencillo. No cuando un niño creció sin amor, no cuando una niña creció con otros padres, padres que le demostraron ser mejor de lo que ella pensó, padres que sí la amaron por lo que era, padres que nunca la iban a abandonar. Tal vez esos 2 mellizos eran aquellas 2 palabras, tal vez ellos eran el destino y el caos, o quizá ambos eran las 2 cosas. Ambos tenían el caos en su interior. Ambos estaban destinados a volverse a encontrar en algún punto de su vida. Ambos, nuevamente, serían unidos por el cruel destino. Ambos serían unidos por aquella madre que tenía secretos guardados. ¿Ella sabía lo que hacía? Primero, el destino. Era increíble cómo, para aquella niña, la llegada de sus padres fue como un enorme mar de sensaciones. Fue como su escape para aquellos malos recuerdos. Fue su oportunidad para olvidar a aquellos que ya no estaban en su vida. Aquella pequeña que se preguntaba, una y otra vez, por qué su madre la había abandonado. Se preguntaba por qué su hermano la había abandonado. Se preguntaba constantemente si su vida cambiaría. Y sí que lo hizo. Quizá ella estaba destinada para aquellos amorosos padres, o quizá aquellos amorosos padres estaban destinados a ella, un hombre y una mujer unidos por el amor, unidos por la fuerza de querer formar una hermosa familia, unidos por la valentía de enfrentarse una y otra vez a la vida cruel, unidos por el sueño de hacer del mundo algo mejor. Él sabía que aquella pequeña haría un enorme cambio, y ella sabía que aquella niña sería la alegría de sus vidas. Tanto tiempo intentando tener un hijo, tanto tiempo haciendo lo imposible por tener un heredero. Y todo aquel tiempo, aquella pequeña esperó por ellos. El destino esperó por ellos.
Aquellos padres sabían que serían buenos en criar a la pequeña, y esa pequeña sabía que el único modo de que ellos la amaran era teniendo un buen comportamiento. Sin embargo, las travesuras de su padre la hacían divertirse y la hacían ser ella misma. Tal vez tener un buen comportamiento no era tan necesario. Ellos parecían ser idénticos a ella, y eso le gustaba. «No hagas ruido», el joven padre le decía, cubriendo sus labios con su dedo, haciendo reír a la pequeña. «Si despierta, corre lo más que puedas. Habla con malicia, notando el movimiento de cabeza de su pequeña. 1. Deja la crema batida en la palma de la mano de su esposa. 2. Luego, con su dedo, hace ligeras cosquillas en la nariz de la mujer. 3. La mujer golpea su rostro con su mano, llenándose de crema batida, escuchando la risa de sus 2 personas especiales. «¡Oh, vengan aquí!» La madre se levanta, corriendo detrás de la pequeña, quien corría lo más rápido que podía, pero luego es tomada por sorpresa. «¡No! ¡No!», se ríe tratando de liberarse de aquel agarre. «¡Mami, suéltame!». Al escuchar aquellas palabras, la mujer se queda estática, dejando a la niña en el suelo, quien cubre su boca en sorpresa. «Lo siento», se disculpa, pues aquella palabra era dicha por primera vez desde que llegó a aquel hogar. «Mami». Aquella palabra se repetía una y otra vez en la cabeza de la joven madre, quien no paraba de sonreír por eso. Aquella voz suave y tierna le había dicho «mamá» por primera vez, y aunque pensó que llevaría un tiempo para la pequeña, jamás imaginó que ese tiempo sería solo 3 meses después de haberla adoptado. Con lágrimas en los ojos, toma el rostro de su pequeña y luego pega el suyo, llenándola de crema batida, escuchando la risa de su hija. Su hija era suya. «¡No!», se ríe la pequeña. «¡Ayuda!», grita, limpiando su rostro luego de aquella travesura de su madre. «Ya voy a tu rescate». El hombre aparece luego de estar escondido, espiando la interacción de ambas, y mientras sujeta a su esposa, ambos caen al suelo, riéndose por aquel momento para recordar. «¡Huye!», grita mientras ve cómo su pequeña corre lejos de su madre. «Me dijo mamá». La mujer mira el techo de su hermosa casa, sintiendo su corazón estallar dentro de su pecho. «Ella me llamó mami», repite, dejando caer las lágrimas que tenía acumuladas. «Eso no es justo. Se supone que yo soy su compañero de travesuras». El hombre hace un puchero, pasando su mano por el rostro de su esposa, celoso por la interacción de sus 2 chicas. «Tendrás que esperar, querido. Ella me ama solo a mí», se acerca, besando los labios de su esposo. «Y no creas que te salvaste de esta». Pega su rostro al de él, llenándolo también de crema. «Huye, Frin, va por ti», es lo que grita el joven padre, riéndose al ver correr a su esposa, escuchando las risas al fondo, sintiéndose completo por dentro. Toda su vida deseó tener una familia. Toda su vida quiso ser parte de algo que él nunca tuvo de pequeño. Toda su vida anheló el amor de un padre, y ya que nunca lo tuvo, se prometió a sí mismo ser el mejor padre de todos. Y vaya, cómo le encantaba ese rol. En cuanto vio a la pequeña observando el cielo, acostada en aquel césped, supo de inmediato que era ella. Lo supo en su corazón. Un latido tan fuerte y rápido como si estuviera corriendo kilómetros. Un sentimiento tan hermoso en su pecho como cuando le dijo a su mujer que la amaba por primera vez. Un revoloteo de mariposas tan tierno y adorable dentro de él que se sintió enamorado por primera vez. Lo supo en cuanto la vio. Supo que sería un buen padre para aquella pequeña. Supo que debía cuidarla de cualquier cosa del mundo. Supo que haría hasta lo imposible por hacerla sentir orgullosa de quién era él y quién era ella. Como si el destino les hubiera puesto frente a sus ojos aquella hermosa postal, aquella niña acostada en el césped, concentrada en las nubes,
buscando figuras divertidas. Antes, pensaba que su trabajo era lo más importante. Después de todo, necesitaba hacer su futuro para poder tener de qué vivir. Pero en cuanto se convirtió en padre, supo lo que era realmente importante, aquella pequeña. Aquella niña que día a día lo enamoraba con sus ocurrencias. Aquella niña que traía alegría a su esposa y a él. Aong. Él gira su rostro hacia la voz de su esposa, quien viene de la mano con la pequeña. Frin te quiere dar un obsequio. La pequeña se oculta detrás de las piernas de su madre, quien le da ánimos para que pueda hacer lo que desea. ¿Qué cosa?, pregunta, inclinando su cabeza para mirar a su hija. Es una carta. Ella se acerca con timidez, manteniendo sus pequeñas manitas detrás de su espalda, ocultando la carta. Mami me ayudó a hacerla. A pesar de su edad, ambos padres sabían bien que Frin tuvo un desarrollo lento en cuanto a su educación. Vivió durante muchos años en las calles y en cuanto llegó al hogar no sabía leer ni escribir. Sin embargo, la pequeña fue afortunada al llegar al hogar de dos grandes personas, un cirujano general y una enfermera, quienes le enseñaron día y noche a leer, a escribir, a sumar, a restar. Le enseñaron sobre el bien y el mal. Le enseñaron el amor. ¿Puedo leer la carta?, pregunta Aong, sonriendo a su pequeña, quien asiente con timidez, bajando la mirada mientras entrega la carta. Veamos. Léela en voz alta, le pide su esposa. No sé lo que tiene escrito, se hace la curiosa, guiñando un ojo a su esposo, quien ahora se encuentra mucho más curioso por aquella complicidad entre ambas damas. Tenía curiosidad, claro que la tenía. Aunque la pequeña Frin había llegado pocos meses atrás, seguía siendo tímida en muchas cosas, y aunque ambos compartían el gusto por hacer travesuras, ella parecía demasiado intimidada ante la presencia de su padre adoptivo. Sin embargo, cada pequeño acto de amor que ella hacía para él era tan valorado por el hombre como si fuera el mayor tesoro del mundo. Tal vez su confianza se desarrolló mejor con su esposa porque ambas son mujeres, o tal vez porque es un hombre que, la mayoría del tiempo, se encontraba en su trabajo, y aún así, agotado por los turnos en el hospital y el constante trabajo que hacía, se daba el tiempo de llegar a casa y jugar un poco con su pequeña. «Léela», le pide la niña, brincando en su lugar mientras comienza a morder la uña de su dedo índice. «No lo hagas», le pide él, y ella baja la mano rápidamente, mirándolo con timidez. «Bien, leeré», habla intrigado, haciendo una mueca para hacer reír a su hija. «Esta es una pequeña carta, en donde trataré de plasmar mis palabras», comienza a leer. «Soy muy pequeña, y he pasado por mucho. Solo conocía el frío y el hambre, pero gracias a ustedes, conozco el calor y el amor». Él se detiene por un momento, mirando a su esposa, quien está detrás de su hija, reteniendo sus lágrimas. «No conocí a mis padres, no sé la razón de su abandono, no recuerdo sus rostros, o si alguna vez los vi». Aclara su garganta, pasando su mano por su nariz, sintiendo sus ojos picar por las lágrimas. «Decidí olvidar todo, decidí olvidar a todos. Ya no recuerdo lo que era dormir en el suelo, ahora solo pienso en lo cómodo de mi colchón. Ya no huelo mal, ahora huelo a rosas y vainilla. Mi olor favorito es el de las galletas horneadas de mamá». Nuevamente aclara su garganta, acomodándose mejor en su silla. ¿Aquella pequeña había escrito eso o son palabras de su mujer? Su corazón se siente pequeño a medida que lee, pues recordar todo lo que tuvo que pasar aquella niña, cosas que aún no conocía y que probablemente jamás conocería, era un dolor inmenso en su corazón. Un alma inocente como la de Frin no merecía sufrir, pero lo hizo y aún así se encargaba de ser fuerte. Nadie es tan fuerte como ella.
Mi lugar favorito es tu oficina, porque aprendo siempre cuando estás leyendo en voz alta. Continúa, limpiando sus mejillas por sus lágrimas. Mi sonido favorito es la risa de mamá cuando dices un chiste. Mi escena favorita es cuando los veo abrazarse porque se aman. Y solo pienso en que deseo seguir aquí por mucho tiempo. Deseo seguir sintiendo ese amor. Era imposible que aquella pequeña escribiera aquello. Me di cuenta de que los padres son aquellos que te ayudan y te enseñan, y por eso sé que ustedes son los míos. No nos parecemos, pero tenemos el mismo color de sangre, tenemos el mismo corazón. ¿Te gustaría que te dijera papá? A mí me gustaría llamarte así. Eres el mejor papá que una niña como yo puede tener. Aún se detiene, cubriendo su rostro con sus manos, sintiendo los bracitos de su pequeña a su alrededor, dejándose abrazar por ella. Esas palabras son de ella, aclara Camille, acercándose a su esposo por detrás para tener un agradable abrazo familiar. Todas y cada una, no te miento, le susurra al oído, escuchando el llanto de su esposo, quien mantiene a la pequeña en su pecho, acariciando su cabello. Es demasiado lista. Claro que es lista. Él se separa, sorbiendo por la nariz, limpiando las mejillas de su hija, mirándola con adoración. Es una chanquimja. La inteligencia y sabiduría es parte de nosotros. Besa la frente de su pequeña, abrazándola nuevamente. No sabía qué había hecho en su vida pasada para recibir tanto amor en esta. No sabía la razón de tanto amor que estaba teniendo, pero, sin duda alguna, agradecía al universo o a cualquier ente que planificó algo como esto. Él era un hombre completo, con una familia hermosa y amorosa, y aquella pequeña ahora era el ser humano más feliz del mundo. Se sentía en un sueño, sentía que, por fin, todo marchaba bien en su vida. La pequeña agradecía, una y otra vez, tener una familia como aquella, y se propuso a sí misma ser la mejor en la medicina, así como lo eran sus padres. Quería hacerlos sentir tan orgullosos, al punto de poder devolverles cada cosa que ellos le dieron en su crecimiento, y aunque sus padres no le pedían algo como eso, ella sentía la enorme responsabilidad de hacerlo, porque los amaba, porque quería ser la mejor. Y justo como lo dijo el padre Chanquimja, Frin creció con una inteligencia sorprendente, avanzando a paso rápido entre cada curso y grado de la escuela, destacando en la secundaria, teniendo las mejores calificaciones de su curso, llevando con orgullo las enseñanzas que aprendió de sus padres en casa. Creció con un amor enorme por las personas que la adoptaron. Creció con un agradecimiento infinito por enseñarles tantas cosas buenas. Creció manteniendo en su memoria los recuerdos nuevos que su familia le estaba dando, olvidando por completo su tormentoso pasado. ¿No has empacado? Aong ingresa a la habitación con sus brazos cruzados mientras le sonríe a su hija. No quiero regresar a Londres, deberíamos de quedarnos aquí. Frin resopla, tirando la prenda de vestir al suelo. ¿Qué tiene Londres de bueno? Tiene la universidad que te está dando una oportunidad. Su padre le responde con sarcasmo, haciendo que Frin gire los ojos. Tiene nuestra casa. Tiene grandes hospitales donde mamá y yo podemos trabajar y donde tú puedes estar. No me gusta, se cruza de brazos haciendo un puchero. He creado mi historia aquí. Pero naciste allá, al igual que tu madre. Aong se acerca a su hija, acariciando su brazo. Ella está emocionada por regresar, también feliz de que estudiaras medicina. Papá, ¿sabes la razón del que no me guste? Frin se gira, abrazando a su padre con fuerza. Tu pasado no define la persona que eres, es tu presente lo que te hace ser. Son las palabras que susurra, acariciando la espalda de su hija. El pasado queda atrás, concéntrate en lo que deseas para ti. Frin suspira, alejándose un poco. No me convences. Aong se ríe, acariciando la mejilla de su hija.
Hagamos algo. Si logras graduarte y aún sientes que no te convence, puedes regresar aquí. Frin frunce el ceño, girando los ojos. Eres pésimo para negociar, ¿lo sabes? El hombre se encoge de hombros, riendo. Por eso elegí la medicina. Golpea con suavidad la nariz de su hija. Empaca ya, o tu madre se volverá loca si ingresa aquí y ve este desastre. Frin sonríe, moviendo su cabeza. Piensa en que haremos feliz a mamá. Ella desde hace mucho ha deseado regresar a Londres. Tú haces hasta lo imposible porque ella sea feliz. Frin sonríe, comenzando a empacar su ropa. Es porque la amo. Cuando uno ama a alguien, debe hacerlo feliz siempre. Camina por la habitación, observando la mesita de noche de su hija. Lo entenderás cuando te enamores. Espero no ser tan cursi como ustedes. Algunas veces me dan náuseas. Aong lanza una almohada a su hija, haciéndola reír. Insensible. Ya te veré haciendo hasta lo imposible por alguien. Ambos se ríen, sin darse cuenta de que Camille ha estado observándolos desde hace un largo rato. Es un lindo sentimiento, explóralo. Es sentir que estás flotando en el mar con tranquilidad en tu cuerpo porque sabes que no te hundirás. Camille sonríe, mirando a su esposo. Amarás hasta las imperfecciones de tu pareja. Si estoy enamorada, no vería esas imperfecciones, ¿no? Frin continúa empacando, guardando ahora sus pantalones en la maleta. Luego de un tiempo lo haces. Tu madre no las tiene, por supuesto. Ella es demasiado perfecta. Camille no puede evitar reírse, haciendo que ambos se giren. Tan perfecta que hace poco te quejaste por el guiso que hizo. La mujer mayor abre su boca en sorpresa ante las palabras de su hija. ¿No te gustó lo que hice?, pregunta indignada, evitando reír por el rostro sorprendido de su esposo. Claro que sí, tu hija es una mentirosa, la señala. Mira, no ha empacado. El hombre sale de la habitación escapando de su esposa. Es un gallina, Frin se ríe. Hace hasta lo imposible por verte feliz. No es un gallina, ya lo entenderás. Camille se acerca besando la mejilla de su hija. Y apresúrate, se supone que tendrías esto listo. Habla firme, guiñando un ojo a Frin. ¿Y si nos quedamos aquí un tiempo? Frin hace un puchero tomando la mano de su madre. Solo nosotros tres, no quiero regresar. Cariño, obtuviste un lugar en la universidad, algo por lo que tanto trabajaste. ¿Lo dejarás pasar como si nada? Frin se queda en silencio, bajando la mirada. Mírame. Camille sostiene la barbilla de su hija, elevando su rostro. Somos una familia. A donde tú vayas, nosotros iremos. Y ahora queremos acompañarte en este momento. Has trabajado mucho para obtener lo que deseas. No dejes que tus miedos te lo impidan. Frin solo mueve su cabeza, permitiéndose abrazar por su madre. Aunque ella no lo dijera, tenía una presión en su pecho que la hacía sentir ansiosa, no por lo que le esperaba, sino por lo que había ocurrido en aquel lugar. Frin había decidido olvidar todo y dejar su pasado atrás, pero no podía evitar que, algunas veces, las pesadillas regresaran, los malos recuerdos, el dolor, el abandono. El mayor miedo de Frin era regresar al lugar que, por mucho tiempo, le causó tanto daño. Temía regresar y sentir que sería nuevamente abandonada. Y a pesar de que era una adulta a punto de ingresar a la universidad, seguía teniendo miedo de que sus padres la abandonaran y le dijeran que ya no la amaban. Miedos tan profundos de los cuales no hablaba con ellos. Porque, aunque ellos le aseguraban jamás dejarla, Frin tenía aquel presentimiento de que, en algún punto, el destino cruel los alejaría de ella, dejándola sola. Ese sentimiento de soledad siempre estaba presente, y ella quería dejar de sentirlo, como si fuera un sentimiento ajeno, como si aquello no perteneciera a su cabeza. Y en cuanto el avión tocó tierra británica, el sentimiento en su pecho aumentó mucho más,
como una conexión antigua en su sistema, como si estuviera cerca de lo inevitable, como si el destino estuviera comenzando a hacer de las suyas, y luego viene el caos en ella, aquel caos de sentir que está en un lugar de pesadillas, el caos de recordar cómo el frío en su pequeño cuerpo era lo único que la acompañaba en aquellos años, el caos de sentir hambre a una corta edad y ser ignorada por las personas, un contraste tan diferente a lo que ella es ahora, una universitaria con 2 padres que la aman. Mira atrás y solo ve su reflejo de pequeña, un reflejo que se perdió en el pasado, un recuerdo ya olvidado. Siempre estuvo sola. Y así, comienza a formar su futuro en aquella universidad, estudiando junto a sus amigos, aquellas personas que llegaron a su vida para recordarle que no está sola y nunca lo estará. Aquellas personas que ahora le dan un amor diferente, un amor leal. Amigos que le demuestran que la familia también se puede elegir. Amigos que la aman como nunca y que harían por ella cualquier cosa. Cómplices de travesuras mientras estudian, cómplices de la vida, cómplices de sus más grandes secretos. Frin ahora había olvidado por qué no quería regresar a Londres. Ahora tenía buenos recuerdos, y a medida que pasaba el tiempo parecía que todo iba por buen camino. Y así iba a ser. Frin. La mujer llama a la joven, quien se encuentra empacando sus cuadernos después de haber finalizado la clase. Se gira para observarla, haciendo una señal a sus amigos para que continúen. Tu apellido me es familiar. ¿Tienes a alguien trabajando en el Hospital Central? La pregunta genera curiosidad en la más joven, quien solo mueve su cabeza. Mis padres, Aung y Camille Chankimja. Ella responde con educación, observando a la mujer sonriente. Papá es cirujano y mi madre es enfermera. La mujer se cruza de brazos, moviendo su cabeza. ¿Por eso elegiste medicina? Frin sonríe y asiente, sujetando su bolso con fuerza. Quiero ser tan buena como papá, habla orgullosa, manteniendo la mirada en la mujer. Buen cirujano. Escuché sus trabajos en el hospital. Ella agrega con una sonrisa. Si continúa de ese modo, tendrá una gran fama. Frin se mantiene en su lugar, esperando a que su profesora llegue al punto. Mi esposo es el neurocirujano más popular de Londres. Frin inclina su cabeza, tratando de entender. Estamos trabajando en el Hospital Central, ya que el mío aún está en construcción. Tienes muy buenas calificaciones y sabes lo que haces, por no mencionar el trabajo de tus padres. El corazón de la joven late con fuerza en su pecho, sintiendo sus mejillas calientes. Necesito personas como ustedes trabajando allí. Profesora, yo no sé qué decir, habla una tímida Frin sintiendo sus piernas temblar. Dime, Amanda. Extiende su mano para estrecharla con la de Frin. Armstrong. Al escuchar el apellido, Frin se mantiene estática en su lugar y la mujer mayor sonríe. Sí, esa Armstrong. Dios, no la reconocí. Frin se emociona. Es asombroso conocerla. El trabajo de su esposo es impecable. Quisiera en algún momento presenciar una cirugía hecha por él. Dicen que es el mejor. Lo es, habla con orgullo la mujer. Pero no te retengo más tiempo. Piensa en lo que te dije y háblalo con tus padres. Frin asiente, muy feliz por aquellas palabras. Al menos desde que había iniciado su último año de universidad, la señora Amanda había tomado cierto interés en ella y en su equipo. Constantemente les recordaba a todos que eran muy buenos en su trabajo y que, si continuaban de aquel modo, lograrían llegar muy lejos si así se lo proponían. Y ya que todos eran muy unidos, siempre tuvieron el sueño de trabajar en conjunto como un equipo, pues se conocían lo suficiente para saber que trabajarían más que bien en la unión entre ellos. Y mientras Amanda generaba una relación amistosa con los padres de Frin, podía observar y admirar con asombro cómo la joven, tan educada y concentrada en su futuro, avanzaba a gran velocidad.
Fryn se ganó el cariño de cada uno de sus profesores, incluyendo a la mismísima Amanda Armstrong, pues la joven, a pesar de ser un tanto cerrada con sus pensamientos, siempre demostraba tener una enorme determinación en conseguir lo que deseaba. Incluso si el camino era difícil, la joven tailandesa estaba dispuesta a enfrentarlo con tal de llegar a la meta final. Y así, ganándose un enorme lugar en el mundo de la medicina, obteniendo ofertas exquisitas para el momento en que tuviera su título en sus manos, siendo aceptada por varios hospitales para sus pasantías y residencias, pues la chica sobresalía tan increíblemente que todos la querían en su equipo. Fryn comenzó a crecer no solo físicamente, sino emocionalmente también, obteniendo mayor sabiduría a medida que pasaba el tiempo. Pero aquella chica era muy leal, demasiado leal para el gusto de la competencia. Ella optó por quedarse en el hospital central junto a sus padres y sus amigos, quienes también sobresalían y que, para su suerte, pronto todos juntos iniciarían su tiempo de trabajo en aquel hospital como simples residentes, al menos hasta que lograran llegar a la meta final. Una meta que está tan cerca que casi pueden saborearla. «Debo felicitarte». Amanda palmea el hombro de Fryn para luego meter su mano en el bolsillo de su bata. «Deberíamos de cenar pronto, celebrar tu logro, ya queda poco tiempo». Le guiña haciendo reír a Camille. «Me parece buena idea, así conocemos a tu hija». Amanda sonríe con orgullo. Ella está demasiado ansiosa, su carta aún no llega. Las tres mujeres se encuentran en la cafetería de aquel hospital tomando un descanso por el trabajo. «¿Tu carta tardó mucho, Fryn?». La mencionada niega, bebiendo de su jugo. «Llegó un mes después», recuerda, mirando a su madre. «Dile a Rebecca que no sea tan ansiosa, aún recuerdo lo que era tener esa edad». Camille se ríe por las palabras de su hija, negando. «La aceptaron en esta y en una universidad de Tailandia, pero optamos por la de Londres». Camille agrega, acariciando la mano de su hija. «Y deja de ser tan adulta, aún tienes tus inseguridades». Fryn abre su boca en indignación, frunciendo el ceño. «Hablas como si le llevaras 20 años de experiencia». Camille continúa con la burla. «¿Por qué venir a Londres?», pregunta con curiosidad Amanda, mirando a las mujeres, interrumpiendo su pequeño juego. «Aquí nació mamá». Fryn menciona aquel detalle, y su madre hace una mueca. «También nací aquí, pero me gusta más Tailandia». Amanda eleva una ceja, mirando a Fryn por varios segundos. «Mamá piensa que aquí tengo mejores oportunidades». «Equivocada no está. En cuanto inaugure mi hospital, trabajarás allí. Oportunidad como esa no la hay en ningún lado». Las tres mujeres se ríen por aquellas palabras, manteniendo un ambiente agradable entre todas. Y es que, aunque Amanda no era una Armstrong de sangre, era la esposa del mejor neurocirujano de Londres, quien también era hijo de los cirujanos más prestigiosos del país, y también había dado a luz a la futura doctora de la familia. Así que trabajar junto a las personas que compartieran aquel apellido era una oportunidad que muy pocos tenían. Además, la familia Armstrong era muy poderosa en la medicina, un paso en falso, y podían hacer cualquier cosa para que la carrera de alguien se fuera al suelo. Y claramente Fryn no quería eso para ella, ni para sus padres, aunque aquello era más un mito. Nadie que trabaje en el área de la medicina es tan poderoso, eso es más un lugar para los políticos. «¿Cardiología?», pregunta Amanda, curiosa por conocer las razones de su alumna. «Pensé en seguir los pasos de papá con la cirugía en general, pero todo lo que sea parte del corazón me atrae». Fryn sonríe, mirando al suelo con timidez. «Es porque está enamorada», Camille bromea, picando la costilla de su hija para hacerle cosquillas. «Claro que no», se defiende. «Oh, así que los rumores son ciertos». Amanda continúa con la burla mirando a la joven.
Sabía que esas miraditas a tu teléfono no eran muy normales. Las mujeres mayores se ríen, haciendo que las mejillas de Frin se coloquen rojas. No seas tímida, enamorarse es lo mejor que te puede pasar. Algunas veces hacemos locuras por amor. Frin se burlaba de su padre y de mí. Ahora comes de tu propia cosecha, hija mía. Camille pellizca las mejillas de la joven, sintiéndose feliz porque su pequeña al fin conocía aquel sentimiento. Y es que, aunque la joven mujer estaba concentrada en obtener su título y lograr sus sueños, no pudo evitar enamorarse de una de sus amigas. Un sentimiento tan puro y primerizo que la sorprendió cuando llegó a ella. Era una inexperta, no había amado a nadie nunca, a nadie excepto a sus padres. Pero claro, esos dos eran amores muy diferentes. Enamorarse para ella fue extraño y exótico. Fue algo casi inesperado. Jamás imaginó que se fijaría en una chica y jamás pensó que esa chica sería una gran amiga. Pero así era el amor. Algunas veces llegaba de forma diferente, algunas veces llegaba por el destino, algunas veces era un caos. Era cruel, unía a las personas y luego las separaba. Unía a las personas y así se mantenían siempre. El amor es un ente extraño que trabaja de formas misteriosas. Puedes estar en las nubes un día y luego caer tan bajo que podrías conocer las pequeñas piedras del infierno. El amor nos ciega, nos hace sordos, nos hace perdonar. El amor puede ser la peor pesadilla de las personas. El amor es doloroso y placentero. El amor es felicidad y tristeza. El amor es unión o separación. Pero, ¿a quién no le gusta sentirlo? Sentir que vives por algo más que un propósito. Vivir por alguien. Morir es fácil. Pero, ¿vivir? No amas tanto a nadie si no decides vivir por esa persona. Y Frin lo descubrirá tarde o temprano. El destino, el caos y el amor serán su mayor pesadilla. ¿Quieres ir a cenar esta noche? Amanda dice que logró agendar un lugar en un buen restaurante. Estará allí Rebeca. Por fin la conoceremos. La voz de su madre resuena al otro lado, mientras Frin camina por los pasillos vacíos de su universidad. Puede ser, recuerda que estoy buscando mis resultados finales. La voz de Frin resuena con nervios, llegando a la puerta frente a ella, aquella puerta que le daría la respuesta que tanto ha deseado. Sería una doble celebración entonces. Camille habla emocionada, escuchando el suspiro de su hija. Mamá, aún no sé si aprobaron el proyecto y mis notas. Frin suena nerviosa, moviéndose a un lado para apoyar su espalda en la pared, respirando con dificultad. Mi amor, es obvio que lo aprobaron, respira. Su madre la tranquiliza. ¿Quieres que vaya? Puedo fugarme un tiempo y esperar contigo. El ruido del otro lado le indica a Frin que hay mucho trabajo en el hospital, así que niega de inmediato. No, mamá, estoy bien. Esperaré para abrir la carta con ustedes, ¿te parece bien? Su madre duda por un momento, pero sabía que discutir con su hija sería en vano. Algunas veces era demasiado terca. No te llenes de tanto trabajo. Dile también a papá. Quiero que ustedes sean los primeros en saberlo. Está bien, hija. Te esperaremos aquí. Te amo. Frin sonríe, sintiendo su corazón pequeño en su pecho. También te amo, mami, le dice con voz tímida, terminando la llamada para tomar un poco de aire. Ahora mismo, su vida cambiaría en el instante en que tocara aquella puerta. Un pequeño toque, un pequeño aleteo, y en cuanto le abrieron la puerta y notó la sonrisa en los hombres frente a ella, supo entonces que su futuro ya estaba hecho. Supo que sería la mejor y que sus padres se sentirían demasiado orgullosos de su trabajo. El destino y el caos son entes similares que trabajan cruelmente. Algunas veces, las cosas que generan pueden ser las más increíbles del mundo, pero otras veces pueden ser tan horribles y tristes que no hay ninguna explicación lógica del por qué ocurren. El mundo está lleno de personas
que tienen sus propios universos mentales, personas que sueñan en grande, personas con deseos y miedos, personas que, por más que sintamos que las conocemos a la perfección, no siempre es del todo cierto. Nunca llegamos a conocer a una persona realmente y nunca sabemos lo que pasa por su pequeña cabeza, una cabeza retorcida, una cabeza que amerita reparación al 100%. El universo está lleno de incógnitas que nunca tienen una respuesta. Está lleno de coincidencias que son un tanto extrañas. Está lleno de hechos que podrían confundirse con espejismos o mentiras. ¿Es el caos una mentira que nos creamos para no aceptar nuestra derrota? ¿Es el destino realmente un ente que escribe toda tu historia antes de siquiera vivirla? ¿Es el efecto mariposa un espejismo del universo? ¿Son las personas realmente crueles y egoístas? Preguntas y preguntas que jamás tienen respuesta alguna, o tal vez sí las tienen, pero tenemos tanto miedo a la verdad que decidimos ignorar lo lógico. Ignoramos la realidad de las cosas, nos volvemos egoístas y pensamos solo en nosotros. ¿Pero de eso no se trata todo? ¿No se trata de preocuparte solo por tu bienestar? ¿O se trata de algo más? Algunas veces no es realmente el egoísmo el que habla por nosotros. En realidad, es el instinto de supervivencia el que lo hace. Un instinto que busca de algún modo hacer que vivas un día más. Un instinto que te dice lo que está bien y lo que está mal. Los seres humanos tenemos ese instinto y algunas veces lo confundimos con el miedo o la ansiedad. No estás teniendo miedo. Estás sobreviviendo, no estás sobrepensando, estás buscando el modo de conseguir una solución para reparar el daño. Algunas veces no son malas decisiones, son elecciones que haces para evitar un conflicto mayor. No lo haré. Cierra la carpeta entre sus manos, observando a los dos oficiales frente a él. No estoy de turno. ¿Es usted el mejor cirujano? ¿Se negará a atender a un paciente? El oficial observa detenidamente al médico, quien no parece intimidado ante la situación. Alguien más puede hacerlo. Mi horario ha terminado. Miente, quitando su estetoscopio para sujetarlo con fuerza entre sus manos. De acuerdo. Es lo único que dice el uniformado, observando el camino por donde se va el médico. Al dar la vuelta, mueve la cortina que separaba al paciente del mundo exterior, notando la sonrisa casi escalofriante en aquel sujeto, quien se mantiene sereno en su lugar, escuchando todo con atención. Los dos oficiales se miran entre sí y se sonríen, para luego volver a girarse cerrando la cortina, como si aquel pedazo de tela pudiera impedir que sus voces resuenen alrededor. A nadie le importa tu vida. Uno de los oficiales toca el vientre del hombre, presionando con fuerza, generando que ahogue un grito de dolor en su garganta. Deberías darte por vencido. La vida es cruel para quien no merece crueldad. Es lo que sale de la boca del paciente, haciendo que ambos oficiales se rían con fuerza de él. Tú mereces más que crueldad, finaliza el uniformado, alejándose de la camilla para así dejar a solas al sujeto. Sí, merezco más, susurra el paciente, haciendo una mueca de dolor cuando una punzada aparece en su abdomen. Pero esto duele como el demonio. Se queja, encogiéndose en la camilla, buscando una posición que lo ayude a soportar el dolor. Sin embargo, por extraño que pareciera para los demás, el paciente comenzó a reír. Una risa combinada con gemidos de dolor, una risa un tanto escalofriante. Pero él ya estaba acostumbrado al dolor. Ahora tomaba todo como una burla. Aquello no era nada, comparado a lo que sufrió de niño. Las personas se apresuran a juzgarlo, y quizá tenían razón al hacerlo. Era un demente, tan desequilibrado, pero por alguna razón aún estaba con vida. Y mientras aquel sujeto se retuerce de dolor en aquella camilla de hospital, el médico camina lejos del sitio, siendo seguido por una mujer, quien no puede creer la decisión que ha tomado. Una decisión que jamás pensó escuchar decir.
una decisión que generaría un enorme desastre. No puedes negarte a operarlo. La voz de la mujer resuena en la habitación de descanso, mientras el hombre toma lugar en el sofá pasando una mano por su cabello. Nuestra ética nos lo impide. Es un asesino. El hombre habla firme. No pondré mis manos en el cuerpo de un asesino. No ayudaré a que viva para que genere más caos. Está detenido. ¿Qué otro caos puede hacer? La mujer se sienta a su lado, tomando su rostro. James, no puedes negarte. Tenemos planes esta noche. Cenaremos con los Chankimha. No llevaré eso en mi conciencia. Que alguien más lo haga. Habla firme, saliendo del agarre de su esposa para colocarse de pie. Es un psicópata. Amanda suspira, acercándose a su esposo para abrazarlo por la espalda. ¿Crees que fue una buena decisión? El silencio entre los dos es tenso e infinito, un silencio tan extraño entre ambos que se sentía como si fuera la primera vez de ellos hablando. No lo sé, habla bajo, sintiendo un extraño nudo en su garganta. James Armstrong jamás imaginó que, al negarse, otra persona tomaría aquel riesgo. Jamás imaginó que alguien más tendría el valor de hacer lo que él no pudo. Jamás pensó que sus actos traerían consecuencias. Pero así es esto, un mundo en donde no sabes lo que sucederá. Cada decisión que se tome desencadena algo peor o mejor. Cada palabra que se diga es buena o mala. Cada cosa que se haga afecta en el universo, creando un cambio o causando que continúe su rumbo. Un pequeño efecto dominó, en donde una pieza tira a las demás. Un efecto mariposa, en donde una decisión crea un completo caos. O tal vez así lo quería el destino. Estoy buscando a Amanda Armstrong. La voz de la joven suena alrededor. La recepcionista la observa detenidamente, notando la enorme sonrisa en aquel bello rostro. Probablemente se encuentre en la sala de emergencias, o quizá en la unidad de cuidados intensivos. Es su respuesta, tecleando algo en la antigua computadora. Puedo llamarla si así lo quieres. La joven niega, tamborileando sus dedos en el mármol blanco. No, la buscaré. ¿Puedo pasar? Pregunta con educación, alegrándose en cuanto la mujer mueve su cabeza en afirmación. No causes problemas, es lo único que susurra, observando el cuerpo de aquella joven mujer alejarse hasta el pasillo. Jóvenes, susurra, mirando la puerta de entrada, en donde otra chica entra con un sobre en sus manos, y, a juzgar por su rostro, la alegría era demasiado inmensa dentro de ella. Buenas noches, habla emocionada. Aung Chankimha, lo estoy buscando. La recepcionista no puede evitar sonreír en cuanto ve a la mujer, pues aquella alegría parecía ser contagiosa. El doctor está en el piso de emergencias, le responde con amabilidad, moviéndose en su silla para alcanzar el teléfono. Llamaré para informar que estás aquí por él. No, lo sorprenderé, sonríe con emoción. ¿Puedo pasar? La recepcionista asiente, moviendo su cabeza a la derecha para indicarle a la joven Fryn que puede ingresar. El destino es, sin duda alguna, el mayor maldito que puede existir. Y es que, tal vez, desde un principio, la vida de ambas mujeres estaba entrelazada. Tal vez debían conocerse desde hace mucho, o tal vez no. Y mientras una joven Becky toma el camino incorrecto a donde debería estar su madre, Fryn comienza a sentir una extraña corazonada en su pecho, causando una ansiedad que nunca antes había estado allí. Ambas caminando por los mismos pasillos, ambas estando a una distancia larga para verse el rostro, ambas dirigiéndose al caos. Becky se detiene por un momento, reconociendo que está perdida, y en cuanto ingresa por una puerta, se da cuenta de que ahora está en el interior de los vestidores, aquel sitio en donde no debería de estar, aquel lugar que pronto ella conocería cuando se convirtiera en cirujana, y por alguna razón, por una extraña razón, la curiosidad se apodera de ella, o quizá la curiosidad siempre ha estado en ella. Y mientras camina hasta las dos puertas de metal en donde se debería de encontrar el quirófano, sonríe,
pues, aunque ha visto a su padre algunas pocas veces, nunca había estado tan cerca a un quirófano como ahora. Sin embargo, aquel no era su momento, y había alterado el universo al hacer aquello. Ella no debería de estar ahí, pero lo estaba, y como si el universo estuviera esperando por ella, todo ocurre. En cuanto se acerca a la pequeña ventana de la puerta metalizada, observa cómo aquel hombre en la camilla se eleva para herir al cirujano, quien, por la sorpresa, sostiene su cuello, tambaleándose y dando 2 pasos hacia atrás, chocando contra la mesa de instrumentos, tirando todo al suelo, cayendo él después, mientras los demás intentan detener al asesino. Aún en shock y sin poder moverse, Becky observa cada cosa y graba todos los detalles en su memoria. Sus oídos, los cuales parecían haber omitido todo tipo de sonido, ahora permitían escuchar los gritos y la desesperación. Su cuerpo, que parecía ser de piedra, ahora temblaba por el miedo. Su corazón casi salía de su pecho y sus ojos no podían apartar la mirada de aquella horrible escena. Caos por todas partes, gritos desesperados. El cuerpo yacía en el suelo, inmóvil, mientras una mancha oscura se extendía bajo su cuello. ¡Papá! Becky observa todo como si aquello fuera una terrible pesadilla. ¡Papá! El cuerpo de la joven permanece inmóvil, atrapado como en una burbuja, obligada a presenciarlo todo. Las manchas oscuras en el suelo, la mujer abrazando al cirujano ya sin vida. Los oficiales rodean al atacante, cuyo rostro sigue siendo un misterio. Una risa escalofriante resuena, imitando con tono burlón el llanto de una mujer que suplica por su padre. No parpadea ni por un momento. Solo escucha todo, escucha los gritos, siente todo. Siente sus manos sudar y el temor en su cuerpo tembloroso. Se tambalea un poco en su lugar, caminando hacia adelante mientras toca el metal de la puerta, sintiendo cómo su piel quema al tocar la superficie fría, y a pasos lentos ingresa a aquel quirófano, mientras el hombre burlón es sacado del lugar, arrastrado por los oficiales. ¿Qué ocurrió? James llega corriendo y detrás aparece Amanda, quien al observar a su hija se acerca rápidamente tomándola de las manos. «Becky, ¿qué haces aquí?». Amanda habla desesperadamente acariciando el rostro de su hija. «¡Becky!», le grita con fuerza, dejando sus lágrimas salir por la desesperación del momento. El llanto de Frin es lo único que se escucha, pues su madre se ha desmayado. La joven hija, ahora huérfana nuevamente por parte de su padre, se arrastra en el suelo hasta sujetar el cuerpo sin vida, dando la espalda a las 2 mujeres en shock, quienes observan todo. «Mi padre», susurra, moviendo su cuerpo de un lado a otro, arrullando y tarareando una canción en voz baja, acariciando el rostro de quien en algún momento fue el hombre que la acompañó en sus más grandes travesuras. «Papá», vuelve a hablar bajo. «No me dejes», pide, soltando nuevamente a llorar. «Amanda». James se acerca. En cuanto la mujer observa a su esposo, puede notar cómo su nariz está roja y sus ojos llenos de lágrimas, clara señal de sus enormes ganas de llorar. «Ayuda a Frin», le pide, pero su esposa no parece reaccionar. «¡Amanda!», chasquea los dedos frente al rostro de su amada. «Ayúdala». «Becky». Comienza a negar, tartamudeando por el shock en su cuerpo. No reacciona. Becky habla con voz temblorosa, soltando las lágrimas. Él está muerto. Cubre su boca, soltando un enorme sollozo. «Ayuda a Frin. Me llevaré a Becky», vuelve a repetir el hombre, tomando a su hija en brazos para sacarla de allí, quien, al sentir los brazos de su padre, se desmaya de inmediato, completamente pálida por todo lo que acababa de presenciar. Y mientras James camina con una desmayada Becky en sus brazos, Amanda se queda en aquel quirófano, aún procesando todo lo que ocurrió, escuchando el llanto imparable de Frin y observando cómo 2 enfermeras levantan a Camille del suelo, quien aún se encuentra inconsciente,
llevándola en una camilla lejos del lugar. Amanda se acerca a la joven mujer, quien sostiene con fuerza a su padre entre sus brazos, llorando mientras besa una y otra vez la frente del difunto hombre. Sin saber qué hacer, acaricia la cabeza de la chica, sintiendo cómo ésta se encuentra casi hirviendo por la posible rabia y ansiedad que ahora existen en su cuerpo. La doctora aclara su garganta y observa sus zapatos, ahora manchados por el líquido oscuro que cubre el suelo. Al colocarse en cuclillas, quita los mechones de cabello del rostro de Frin, notando cómo éste ahora tiene leves salpicaduras, y su ropa está bañada con el mismo tinte desde su camisa hasta su pantalón, incluso sus manos. Frin la llama por aquel apodo, uno que algunas veces le decía, pues sentía que debía llamarla por su verdadero nombre. Debemos ir con tu madre. Aún meciéndose en su lugar, Frin abraza nuevamente con fuerza a su padre, negando. «¡Aléjate!», le grita, generando que Amanda resbale y caiga al suelo. «Déjame en paz, déjame con él». En su rostro solo había una oscura sombra de ira y desesperación. Amanda observa cómo su vista está perdida en todos lados, sujetando el cuerpo frío contra ella. Perdida, quebrantada. Ya no era aquella chica alegre, con una familia unida y llena de amor. Ya no quedaba nada de ella. «Frin, tu madre te necesita ahora mismo», insiste nuevamente acercándose. «Dije que te alejes». Frin suelta el cuerpo de su padre, sujetando la camisa de Amanda con fuerza, generando un enorme temor en el cuerpo de la mujer al observar cómo la joven sostiene el bisturí en su mano. «Está bien, tranquila, baja eso, por favor». Traga saliva y siente sus piernas temblar. Frin parpadea un par de veces y luego suelta el arma homicida, sujetando su mano temblorosa entre la otra. «Mi padre». El llanto se apodera y solo entonces afloja el agarre en la tela, cayendo en el suelo mientras llora. «Mi padre», repite, enterrando su rostro en el abdomen de Amanda, liberando todo el llanto que hay en su interior, soltando aquella tristeza que ahora es parte de su ser. «Me lo arrebataron, me lo quitaron, no es justo, no hice nada, nada». Habla como una niña pequeña, comenzando a sentir las caricias de Amanda en su espalda. «Íbamos a estar juntos, íbamos a estar todos juntos». «Todo estará bien, pequeña», susurra la mujer, cerrando sus ojos mientras se permite liberar sus lágrimas también. Había perdido a un amigo, y ahora había perdido la completa inocencia de aquella chica. Destruyeron por completo su alma, y todo por una decisión que pudo ser diferente. ¿Y si ese, en realidad, era el destino de James? ¿Y si aquel cadáver, en realidad, tenía que ser el de su esposo y no el de su amigo? ¿Qué hubiera pasado si James Armstrong hubiera dicho que sí? Y mientras ella permanece de rodillas en aquel sitio, haciéndole compañía a una triste Frin, James se encuentra en una habitación, acariciando el cabello de su hija, observándola dormir con tranquilidad, con el color ahora en su rostro, con sus mejillas rosas y sus labios rojos. Y mientras la observa, se permite llorar, cubriendo su rostro con su mano, sintiendo en su pecho el dolor y el miedo, dejando de ser aquel hombre fuerte para su familia, convirtiéndose en un pequeño niño con mucho miedo de todo lo que lo rodea, tanto miedo dentro de él. Siente su cuerpo temblar y su corazón pequeño dentro de su pecho. Siente que podría colapsar en cualquier momento si se deja debilitar. El miedo ahora siendo el dueño de sus actos. Llora descontroladamente en aquella habitación. Llora porque ha muerto un fiel colega. Llora porque una mujer quedó viuda. Llora porque una chica sin ningún tipo de maldad dentro de ella ha perdido a su padre. ¿Y si hubiera sido él? ¿Y si Becky era la que tendría que perder a su padre esa noche? Un escalofrío recorre su columna vertebral mientras piensa en aquello, sintiendo tanto temor por dejar a su familia, pero al mismo tiempo sintiéndose culpable. Tal vez si hubiera hablado con Aong,
Tal vez si nadie hubiera ofrecido la cirugía a otro doctor de turno. Tal vez si ambos se hubieran marchado 1 hora antes para la cena que tenían planeada. Pero el tal vez no existe cuando el destino ya está escrito. El tal vez ya no importa cuando el caos hace acto de presencia. Porque si cualquiera de los dos hubiera salido con vida de aquella situación, detrás de sus decisiones hubiera quedado otra víctima. Hubiera habido otra viuda, otra hija se quedaría sin padre, y aquel psicópata se hubiera salido con la suya. No importaba qué tipo de decisión se tomara, ya no importaba qué cambios pudieran haber en el universo. Ya todo estaba ahí, ya todo estaba planeado. Aquel hombre ya no podía regresar a la vida, y aquel psicópata ya no podía cambiar. Y ahora, la culpa que siente la llevará consigo por mucho tiempo, o al menos hasta que tenga el valor de revelarle todo a Frin. ¿Era justo que se sintiera culpable? ¿Era justo que sintiera una enorme deuda por la muerte de aquel hombre? Lo que no era justo es que su hija haya presenciado todo. Lo que no era justo es que Frin haya visto todo. Lo que no era justo es que aquel psicópata siga con vida, riendo y disfrutando de la sangre aún caliente sobre su cuerpo. El destino y el caos, haciendo de las suyas, un enorme efecto mariposa que sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un grito desesperado de auxilio por alguien que realmente no merecía esa ayuda. Una culpa que se llevará sobre la espalda, al menos hasta que se revele la verdad. Un secreto que nadie conocía hasta tiempo después. Un aleteo que inició desde el abandono de aquellos mellizos y una fuerza extraña que, de algún modo u otro, siempre ha querido reunir a aquellos hermanos que no debieron de ser separados.